buenas noches, bienvenidos acá a las 8:45. Estamos ya en este segundo segmento con entrevistas y temas de coyuntura nacional. Estamos ya en martes 2 de agosto, el segundo día del octavo mes del año. Y pues bueno, conforme va transcurriendo el tiempo, nos vamos acercando a enero 2023, mes en donde en las primeras semanas tendrá el Tribunal Supremo Electoral que convocar a elecciones generales. La primera vuelta está prevista para la primera quincena de junio y el balotaje, o sea, la segunda vuelta, para el mes de septiembre del 2023. El tiempo va muy rápido. Esto, cuando sintamos, vamos a estar ya en las votaciones, pero bueno, falta todavía. Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Faltan 5 meses, si así lo queremos ver en términos prácticos. Y pues bueno, el Movimiento Cívico Nacional llegó al Congreso de la República, a las afueras, a exigir que se aprueben las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Ellos están lanzando la campaña Movámonos, y que pues bueno, movámonos para que los diputados aprueben estas reformas. Vamos a hablar en breve de este tema, de las reformas a la LEP. A ver si esto se da. El tiempo pues realmente va muy rápido y es muy corto, pero vamos a ver escenarios. Antes saludamos, como todos los martes, a María Inés Rivera, que está acá en el estudio. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar contigo de nuevo en las 8:45. Sin duda alguna, ya adentrándonos en esos temas electorales, hablábamos fuera del aire, ya 4 o 5 meses para dar el inicio a todo el proceso electoral. ¿Dará tiempo de hacer una reforma a la ley electoral a estas alturas del partido? Vamos a ver qué dicen nuestros analistas también. Pero bueno, habrá mucho de qué hablar en torno a esto, sin duda alguna. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿va a dar tiempo? Porque, imagínate, ayer inició el segundo periodo ordinario de sesiones. Pero digamos, si uno lo quiere ver en términos prácticos, de agosto a noviembre, ya desde septiembre empieza el tema de la aprobación del presupuesto. Así es. Los cabildeos por junta directiva del 14 de enero de 2023. O sea, habrá que ver. Sí. Vamos a ver. Pero bueno, parte de eso también le vamos a preguntar a nuestros invitados y le presentamos a quienes van esta noche a conversar con nosotros. Saludamos a Isabela Elizondo, ella es integrante del Movimiento Cívico Nacional, también a José Carlos Ortega, analista político, y a Luis Mac, también analista político. Muy buenas noches a los tres, bienvenidos. Buenas noches, Mario, Marinés, y a la audiencia. Mucho gusto. Buenas noches y muchas gracias por este espacio. Buenas noches a los tres. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Isabela, quizás para arrancar con usted, si nos puede contar un poco respecto a lo que estaban manifestando el día de hoy frente al Congreso. Bueno, ya Mario nos adelantaba un poco en la introducción, sin embargo, pues hablar un poco acerca de esas propuestas y de lo que está exigiendo el Movimiento Cívico Nacional. Hoy fuimos al Congreso para exigirle a la Comisión de Asuntos Electorales que den la cara, porque hace más de un mes que se presentó el primer borrador para el dictamen para reformar la ley electoral y de partidos políticos y aún no hay respuesta. Así que fuimos a pedir, ya que ellos no han dado la cara, nosotros la fuimos a dar hoy por ellos. Y así esperamos esperamos hacer presión para que se haga esta reforma a la ley electoral. Ahora bien, Luis Mac, digamos, ya hablábamos acá en cuanto a los tiempos, ¿no? Pues bueno, ya queda muy poco para este 2022 y todos sabemos que el segundo periodo ordinario de sesiones llega el 1 de septiembre, cuando tiene que llegar el Ejecutivo con su anteproyecto de ley de ingresos y egresos para el próximo ejercicio fiscal. En eso se centra, digamos, desde septiembre hasta noviembre, cuando es la fecha, el plazo fatal. En eso se centra la discusión del Congreso de la República, más la Junta Directiva, cabildeos para el 14 de enero del 2023. ¿Realmente va a dar tiempo o da tiempo para entrarle a esto? Pues bueno, hay tiempo. Como se dice en buen chapín, si nos ponemos las pilas y los diputados hacen su trabajo, hay tiempo para que se dé esta reforma, y también nosotros los ciudadanos, si nos movemos
para dejarles saber a los diputados qué clase de elecciones son las que queremos tener el año entrante, pues se puede. Por supuesto. Luis Mac, en esa misma pregunta, ¿hay tiempo o no hay tiempo? Bueno, indudablemente, si hay voluntad política, hay tiempo. Ahora, ese es el problema, creo yo, central de la reforma electoral. Si remitimos desde cuándo estamos discutiendo reformas electorales, llevamos más de 20 años realmente. Han ido y venido proyectos, han ido y venido procesos, han ido y venido actores en el Congreso, y sin embargo no tenemos todavía una reforma profunda. Los diputados tradicionalmente, ya sea de cualquier partido o cualquier ideología, han sido reacios a reformar las cosas más profundas. Entonces, si tenemos en cuenta ese contexto estructural, pues obviamente no hay una voluntad política de entrarle en serio a la reforma electoral. En ese sentido, pues yo admiro mucho el ímpetu de Isabela y del movimiento cívico, pero eso puede traer una trampa realmente. Si nos vamos a esa premisa de que los diputados y los partidos no tienen una real voluntad política de reformar las cosas que necesitamos, y cada vez que hacen reformas le meten mano y hacen cosas terribles, esa, digamos, premura con la cual están planteando, pues da sospecha realmente de cuál es el interés real que existe, que podría existir atrás. Yo no dudo, obviamente, del sentir o del interés que tiene el movimiento cívico, pero sí dudaría, obviamente, del interés que pudieran tener los partidos políticos y de los diputados al sumarse a esta petición. Y entonces lo que yo temo realmente es que esas reformas sean regresivas, como casi siempre ha ocurrido en el Congreso en los últimos años. Entonces ese es quizás como el elemento, pues, de ambigüedad o de duda que yo podría plantear. Entonces, respondiéndote concretamente, sí hay tiempo, si estas gentes obviamente se ponen de acuerdo y avanzan. Pero justamente el sentido de esa reforma es lo que a mí me queda duda. Ahora bien, licenciado Ortega, hablando un poco en la línea de lo que ya planteaba Mario, porque justo, bueno, leyendo el comunicado del Movimiento Cívico Nacional, parte de lo que se exige también pues son los listados abiertos. Nos quedan 4 o 5 meses, ¿verdad?, para el proceso electoral. ¿Da tiempo desde su punto de vista de realizar este tipo de reformas? ¿Cómo ve usted pues los escenarios, ¿verdad?, ya tomando en cuenta esta premura, el tiempo que tenemos? Sí, gracias Marinés. La verdad es que sí, yo creo que la reforma pendiente en todas las modificaciones a la ley electoral ha sido acercar a los diputados a sus representados, es decir, que los ciudadanos podamos votar por los diputados por nombre y apellido, o sea, el voto nominal. Yo creo que esa es la reforma pendiente, fue pendiente en el 2015, o sea, todo lo que se habló en las mesas en el 2015 y en la aprobación de 2016 fue el gran pendiente y ha sido una de las situaciones que ha retrasado, tal y como decía el profesor Luis Mac, en cuanto a todo el asunto de que si no cambiamos ese incentivo perverso de los listados bloqueados, no vamos a lograr una verdadera representación, no vamos a acercar al diputado con la población, y lo que es muy importante, que al momento de tener a los diputados electos directamente por la población, se pueden pedirle cuentas acerca de cada una de sus votaciones. Entonces, imagínense lo importante que es poderle exigir al diputado cuando vote para magistrados de las salas y de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, del Procurador de Derechos Humanos, del Contralor y también del presupuesto. O sea, todas esa clase de cosas van directamente a esa representación que necesitamos. Yo, o sea, soy optimista en este sentido, creo que sí hay tiempo y tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con que las cosas no suceden si uno se queda parado esperando por ellas. O sea, las cosas hay que provocarlas y en ese sentido creo que es muy importante que nosotros, la población, exijamos, porque las reformas de 2016, tal y como decía Luis Mac, fueron un retroceso para la democracia, para la participación, para la representación, y hay cosas que hay que corregir, además del, como decía, el punto pendiente que son las listas abiertas o, en todo caso, pues el voto por diputados por nombre y apellido. Ahora bien, digamos, Luis Mac, viendo el fondo que tiene nuestro amigo aquí, José Carlos Ortega,
inmediatamente uno se recuerda a todos los sucesos de Guatemala 2015 y como bien hace referencia José Carlos, todo esto empujó, digamos, la reforma electoral del 2016, pero al final quizá la emoción del momento o la coyuntura de ese instante hizo que se hicieran las reformas que en ese momento creímos eran las adecuadas. Oh, sorpresas, nos estallaron en la cara, hay que decirlo. O sea, el proceso 2019, que viene, o sea, nos ha estallado en la cara. ¿Habría que realmente empezar de cero? ¿O hay algo de lo que se reformó en 2016, Luis Mac, que se pueda rescatar medianamente y de ahí partir para poder hacer otra cosa? Porque nos reventó en la cara, hay que decirlo, ¿no? Bueno, indudablemente el sentido de las reformas obviamente no fue como esperábamos, como tú bien dices, y ahí hay que hacer, digamos, una aclaración. Las reformas legales e institucionales que se promueven por la vía del Congreso tienen un límite. Esta reforma, por ejemplo, que José Carlos está planteando, que es el hecho, digamos, de abrir los listados, en el papel se mira muy buena. Sin embargo, si no trabajamos adecuadamente con los ciudadanos para que voten de mejor forma, van a empezar a votar por caudillos. Y eso pues va a ser un avance, pero va a ser un avance parcial. Vamos a llenar, digamos, el Congreso no va a ser muy diferente. Yo creo que ese es el problema de las reformas. Esperábamos, por ejemplo, en el 2016 que el control al financiamiento iba a generar una democracia mejor. Esperábamos que la democratización de la pauta iba, digamos, a mejorar también el acceso de los partidos y se iba a hacer un proceso electoral más equitativo. Sin embargo, hubieron deficiencias en la forma en que se pusieron en práctica. Sin embargo, creo que ambos elementos hay que mantener, digamos, el espíritu de estas dos reformas, porque al final están tratando, digamos, de atacar uno de los problemas fundamentales de los sistemas electorales y políticos, que es el acceso o el tema del dinero en la política. Cuando hay un partido o un sector que tiene demasiado acceso a este recurso, pues obviamente termina imponiéndose por la vía electoral y eso genera obviamente un proceso electoral pues que es injusto o que es inequitativo. Entonces sí, las reformas de 2016 no fueron lo que esperábamos, pero tampoco hay que tirar al niño con el agua sucia. Tampoco debemos eliminar el financiamiento electoral, digamos el control al financiamiento electoral, ni tampoco, digamos, eliminar todas las sanciones y todos los procesos que se avanzaron en la reforma del 2016. Hay que hacerlas más efectivas. Eso creo que sería el sentido de la reforma. Ahora, Isabela Elizondo, bueno, hablando ya del poco tiempo que tenemos, sin duda alguna, si se lleva a cabo una reforma, pues es importante priorizar y enfocarse pues en qué puntos se deben reformar. Desde el Movimiento Cívico Nacional, bueno, el día de ustedes emitieron un comunicado, quizás hablar un poco acerca de las propuestas concretas que tienen desde el MCN y qué puntos, digamos, habría que cambiar o reformar a la ley electoral en el tiempo pues que nos queda. Entre ellos está abrir los listados. Así podremos tener un Congreso que sea más representativo, porque como bien mencionaba el licenciado José Carlos, que de esta forma vamos a poder votar por el nombre, apellido y cara del diputado y no solo por el logo del partido político. Ahora bien, José... sí, adelante, Isabela, adelante. Pues también quería agregar que esto haría que las elecciones fueran más claras, ya que así todos los ciudadanos conoceremos quiénes están detrás de ese partido político y no se van a poder esconder detrás del logo. Ahora bien, José Carlos, me llama la atención lo que menciona Isabela en cuanto al sentido, y hay que decirlo, ¿no? O sea, la primera casilla de los listados nacionales y la segunda, que son las más cotizadas, pues son personajes que uno conoce. Y de ahí se cuelgan 8, 10, 12 personas que saber ni quiénes son. O sea, pasan 4 años de legislatura y hay caras de diputados y nombres de diputados que uno ni conoce. El tema es que detrás de ese anonimato suele ser muy conveniente ese anonimato que menciona Isabela, porque hay que decirlo con puntos en las IES,
tras ese anonimato, hay que decirlo, hay dinero del narcotráfico. El narcotráfico en este país financia algunas campañas de diputados y de alcaldes. Hay que decirlo. Entonces, José Carlos, si a estos mismos diputados les conviene, a algunos, no la mayoría por supuesto, a algunos, ese anonimato, ¿qué podemos esperar si ellos mismos son los que tienen que reformar la ley? Sí, yo creo que la pregunta es muy importante, Mario, y como tú dices, hay que plantearlo y hay que ponerlo sobre la mesa. Por eso es que es vital que se abran los listados, o sea, es esencial, o sea, la cuentadancia tiene que ver con eso, o sea, hay muchos de los diputados, porque tú hablas del narcotráfico, pero también hay de la corrupción, o simplemente algunos que son completamente ineficientes, que no saben por qué están ahí y que hay que sacarlos, o sea, cualquiera de los tipos, o sea, una de las grandes ventajas de votar diputados por nombre y apellido es que tú puedes, o sea, tú vas a velar constantemente por el trabajo que están realizando y ellos también se van a ver obligados que en vez de estar juntando pisto, y así, como tú dices, así hay que decirlo, en vez de estar viendo cómo juntan pisto para llegar a la primera o la segunda posición de algún distrito o del Estado Nacional, lo que van a estar haciendo es buscando quedar bien con la población y que hacer asuntos para que la población esté contenta con su labor legislativa. Entonces, cambias completamente los incentivos. Entonces, mira, muchos de los diputados distritales, yo creo que pueden estar de acuerdo con esta forma, porque muchos de ellos, pues, realmente trabajan sus bases. Lo que habría que ver es con los diputados del Estado Nacional. Aquí, el diputado Rivera Nájera propone que en el 2023 se estén poniendo se estén los listados por distritos y que en el 2027 esté el listado nacional. Es una forma de decir, bueno, esperémonos un poco para que las cosas se arreglen. Pero sí, o sea, lo importante aquí es que se necesita que la ciudadanía exija este punto que es vital para la democracia. O sea, cambia completamente los incentivos perversos, ya no se venderían esas primeras posiciones a montos que inalcanzables y que son absurdos. Porque si tú te pones a pensar que un diputado pues gana 30,000 y hagamos de caso que son por 14, que no es por 14, porque realmente el bono 14 y el aguinaldo no lo reciben sobre los 29, o sea, estás hablando de más o menos 400,000. Por 4 años es 1,600,000 y la casilla la cobran en 3 millones, o sea, no tiene lógica. No tiene ninguna lógica. Entonces el incentivo está por otro lado. El incentivo está por buscar medios de corrupción, de influencia, de interés y de darle cuentas únicamente al Comité Ejecutivo Nacional o a los caudillos de los partidos. Entonces yo creo que cambias el sistema perverso de incentivos y eso es vital para la democracia. Eso creo que es un asunto que nosotros, los ciudadanos, tenemos que exigir y seguir procurando que pase. Licenciado Mac, bueno, ya lo decía Mario, esta reforma, y bueno, y todos lo sabemos, tiene que pasar por el Congreso de la República, ¿verdad? Se tiene que aprobar y es difícil pensar que ellos van a tomar una decisión o aprobar algo que probablemente los puede llegar a perjudicar a ellos en las próximas elecciones. Digamos, ¿cómo ve usted? ¿Existe voluntad política dentro del Congreso de la República? Hemos visto, como ya lo mencionaba el licenciado Ortega, mucho empuje de parte de la Comisión Electoral, de algunos diputados, pero ¿considera usted que realmente lograremos o habrá esa voluntad política para pasar la reforma, licenciado Mac? Bueno, no la reforma obviamente que necesitamos, o la reforma obviamente que esperaríamos. Yo creo que si hay reforma, pues hay que tenerle mucho ojo realmente a lo que van a reformar los diputados, porque el incentivo perverso justamente es ese, el defender sus intereses y el defender la forma en que acceden al poder. Entonces, yo sí, pues obviamente sí pienso que, como dijo José Carlos en algún momento, que sí hay tiempo para hacer las reformas. Ahora, de nuevo, vuelvo a resaltar el hecho de que, como había dicho desde el principio, si vemos atrás, tradicionalmente el Congreso ha sido uno de los grandes enemigos, y los diputados han sido los grandes enemigos, de las reformas profundas que necesitamos. Entonces, yo sí dudaría realmente que haya una reforma como esperamos. Y en dado caso, si hay reforma, pues obviamente van a haber más bien retrocesos, como obviamente esperaríamos de estas gentes que están en el Congreso. Yo creo que sí, si nosotros pudiéramos articular, como justamente se planteaba en la fotografía que tiene José Carlos de fondo, una movilización, digamos, un interés de la ciudadanía, una presión para
vigilar lo que están haciendo los diputados y en el Congreso, probablemente sí podríamos tener un escenario de una reforma como debe ser. Pero lamentablemente la reforma electoral sigue siendo un tema de élite, sigue siendo, digamos, un tema de expertos, y la ciudadanía en general no se engancha, no se involucra realmente en este tema, justamente porque tenemos un país tan repleto de malas noticias que este es un tema como demasiado exquisito para la mayoría. Por lo tanto, si sumamos los dos elementos, la reforma no es popular y los diputados no tienen un real interés en entrar a las cosas profundas que necesitamos, pues la respuesta es que no va a haber una reforma como queremos, aunque pueda haber una reforma, pero probablemente va a ser una reforma regresiva. Isabela, hay algunos analistas en el tema que han estado abordando ya desde hace varias semanas la necesidad de entrarle a una reforma. Hay quienes dicen que esto está diseñado y es un traje perfecto a la medida para quienes ya llevan años y años intentando llegar a un cargo de elección popular, y se lo planteo así. Porque, digamos, con todo este tema de la campaña electoral anticipada, candidatos que no quieren dar entrevistas, tienen temor de sanciones del TSE, que se les deje fuera de la papeleta, en fin. ¿Cómo ve usted este tema? Que hay quienes dicen que esta reforma está diseñada para aquellas figuras que ya llevan años y que la verdad no necesitan mayor campaña. Pues que hay otro punto que es fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, lo que va a hacer que también el proceso de campañas vaya a ser más transparente y dejar claro cuáles son las fechas que implica haber hecho una campaña anticipada. Entonces, con las reglas del juego más claras, seguramente todo va a ser más limpio y regulado y transparente. Licenciado Ortega, bueno, cuando ya mencionaba Mario también la reforma del año 2016, que sin duda alguna, pues en el proceso electoral 2019, ya aplicando dicha reforma, pues vimos algunos errores, ¿verdad?, que había que sin duda alguna corregir. Y pues al finalizar el proceso electoral del 2019 se hablaba mucho de reformas correctivas, por un lado, de todas esas reformas que había que componer de lo que nos dejó las reformas del 2016, y por otro lado, pues reformas propositivas como lo son el abrir los listados, por ejemplo. Digamos, ¿a qué considera usted se le debe dar prioridad, o no son opuestas las unas a las otras? ¿Realmente podríamos lograr tanto corregir lo que venía de la reforma del 2016 y al mismo tiempo lograr estas propositivas que sin duda alguna pues le harían un gran favor a la ciudadanía? Y gracias, Marina. La verdad es que el cambio sustancial que debemos procurar, y hay que tomar en cuenta que la iniciativa de ley del Tribunal Supremo Electoral que recogía los comentarios de la CAME era en parte hacer un voto preferencial, y ese voto preferencial es más o menos abrir los listados, es abrir la puerta a medias. Entonces, lo que se hizo entiendo yo, con la propuesta del diputado José Alberto Rivera, es pues dar un paso hacia adelante y poner los listados abiertos y que las personas puedan votar directamente por el diputado. Yo creo que eso es un salto de veras trascendental, que no podemos esperar ninguna reforma que no lleve esto. O sea, esta es la reforma que se debe esperar. Todas las demás, como tú bien lo mencionabas, algunas son correctivas. Por ejemplo, lo de la campaña anticipada, que Isabela lo mencionaba correctamente. O sea, hoy en día nadie quiere hablar antes de tiempo, o sea, antes de la campaña electoral, porque eso lo que está haciendo, o sea, lo que hace es poner al Tribunal Supremo Electoral en una posición de decir que se está haciendo campaña anticipada y prohibir la participación de estas personas. Esto no es democracia. Democracia no es estar investigando quién dice una cosa y otra. O sea, en una verdadera democracia, los políticos hablan acerca de los asuntos de interés nacional todo el tiempo. O sea, por ejemplo, si se va a votar acerca de un cambio de presupuesto de vacunas hacia un subsidio del diésel, o sea, los políticos deberían de poder hablar, que es un tema de hoy.
¿sí? Y eso no está pasando. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Más miedo también tienen los medios de comunicación que no quieren invitar a precandidatos de cualquier forma porque hay asuntos penales al respecto. Entonces, eso tampoco ayuda a la democracia. Después vimos lo del financiamiento y cómo pues los medios de comunicación masivos y no se interesaron en la forma del financiamiento anterior en la campaña de 2019 y nos dimos cuenta que en vez de encontrar pues información suficiente de los candidatos, lo que hubo es una falta de información. Entonces, con todas estas cosas, con la limitación de la campaña, con la limitación del financiamiento, con otras limitaciones que puso la misma ley de 2016 y que se vio claramente reflejada en las elecciones de 2019, todos los asuntos penales, lo que se está haciendo, al contrario, es, Mario, sí, porque tú lo preguntaste, es lograr que los que están en el poder se perpetúen en el poder, porque a ellos son a los que conocen y ellos son los funcionarios que pueden ir hoy a las comunidades a platicar, a hablar, porque ellos tienen el puesto de funcionarios y entonces tienen esa ventaja de poder ir con la población. Mientras tanto, todos los que no son electos, todos los que no son funcionarios no lo pueden hacer. Y de esa manera tú te encuentras que hoy en varios diarios hay un recuento de que el Tribunal Supremo Electoral dice que hay 65 denuncias de campaña anticipada de diversos candidatos. Eso es una locura, es vedar el derecho de la libre información, de la expresión y sobre todo de interesarnos por los problemas políticos nacionales. Ahora bien, Luis Mac, ¿cómo lograr, digamos, que la autoridad electoral digamos, la ley se aplique para todos? Porque, digamos, basta con que uno se meta a TikTok, a Instagram, a Facebook. Por supuesto, no voy a decir nombres, pero hay figuras que ya están en plena campaña. O sea, ya hay gente que tiene sus spots muy bien hechos, se viven tomando fotos en clara campaña. O sea, ya hay gente que está en clara campaña para la presidencia de la República. Pero pareciera que a veces los apercibimientos o las llamadas de atención no son para todos. ¿Cómo lograr de que el Tribunal Supremo Electoral también pues tenga un criterio uniforme para todos? Bueno, yo creo que esa es la pregunta del millón, Mario. Realmente creo que casi siempre cuando ocurren este tipo de cosas uno intentaría o plantearía realmente, como tú dices, que independientemente si la ley como está actualmente planteada no es buena o es restrictiva, yo creo que sí es restrictiva, pues independientemente de eso la ley sigue estando vigente. Entonces el tribunal debería de actuar de oficio. Y justamente porque no lo hace, es que permite obviamente que haya pues todo este, digamos, exceso que están planteando. Formalmente hablando, los candidatos están, digamos, en esa línea de no hacer campaña, pero en la práctica lo están haciendo y eso creo que ya es muy evidente como tú lo planteas. Pero finalmente no hay una respuesta de parte del tribunal y creo que el tribunal en alguna medida está sobrepasado en ese sentido. Y obviamente lo que habría que hacer también es, porque yo siempre planteo, los problemas de nuestra democracia no se resuelven solamente por la vía legal, no se resuelven solamente por la vía de la acción de las instituciones, sino también por parte de la conciencia que tengan los ciudadanos y de la forma obviamente en que presionan o que actúen. Y eso creo que es lo que sigue faltando. La ciudadanía sigue siendo una ciudadanía muy apática, sigue siendo una ciudadanía que obviamente que todavía no tiene un criterio político muy bien formado y por lo tanto pues se deja llevar obviamente por estas campañas de TikTok y de otro tipo, obviamente en donde se plantean promesas vacías, campañas digamos en donde la música y los elementos digamos más de jolgorio realmente o de jocosidad se plantean y no hay realmente propuestas serias. Yo plantearía obviamente como una crítica el hecho de que aunque abriéramos y diéramos obviamente permiso para que los diputados y los candidatos puedan hablar abiertamente, tuvimos esa lógica realmente durante cuántos años y los partidos políticos y los diputados y los candidatos nunca hablaron de las cosas que deberían de hablar. Sus campañas fueron muy centradas en promesas vacías,
Así que el hecho, digamos, de que podamos reformar esto tampoco nos garantiza que tengamos una democracia de calidad. Ahora, bueno, Isabel, hablando un poco acerca de esto que ya mencionaba el licenciado Mac, ¿verdad? De la ciudadanía apática, importante el involucramiento y sobre todo, ¿verdad?, quienes puedan liderar tanto la reforma electoral desde dentro del Congreso de la República como desde fuera, como una ciudadanía, es importante, digamos, su mensaje también para pues la audiencia que la está escuchando el día de hoy. ¿Cuál es ese papel que puede jugar la sociedad civil, verdad, un movimiento como lo es el MCN en todo esto que está pasando? Ese llamado a la ciudadanía pues a estar atento en todo esto que puede suceder dentro del Congreso de la República, Isabela. Pues que es muy importante. Nosotros los ciudadanos tenemos más peso del que a veces creemos que tenemos, pero sí, como se mencionó anteriormente en 2015, cuando todo se unió, todos nos unimos, se pudo ver algo, una respuesta. Entonces va a suceder lo mismo. Si ahorita todos nos movemos para exigirle a los diputados de esta comisión que se vea este cambio, pues el tiempo va a ser suficiente y vamos a poder tener unas elecciones que van a ser más libres. Así que es muy importante que los ciudadanos se digan presente y que digan, sí, esto es lo que queremos y vamos a actuar para conseguirlo. Ahora, José Carlos, digamos, ¿qué puede empujar realmente? Porque yo lo que veo es que hay, y lo hemos comentado en los últimos programas que hemos abordado este tema, que hay, digamos, un punto convergente entre sectores y actores muy diversos. Hay un punto convergente que no podemos ir al proceso 2023 con estas reglas. O sea, sectores muy diversos hay un punto de concordancia en cuanto a que hay que reformar la ley electoral. Pero digamos, si nos ponemos a hablar o a querer reformar todo lo que hemos mencionado, hay que ser realistas también, el Congreso pues no da tiempo. Si nos pudiesen mencionar un punto, un tema con el cual se pudiera empujar o lograr una reforma de aquí a lo que queda de tiempo, ¿cuál sería ese punto? Bueno, Mario, la verdad es, yo te voy a decir, yo soy una persona que he luchado durante años para votar por diputados por nombre y apellido. De hecho, hasta hace algunos años, cuando estaba el 2016 y después cuando hicimos también las mesas en 2018 y para ver si se lograba reformar lo que había quedado pendiente en 2016, escribí una columna que decía, o sea, sin votar diputados por nombre y apellido no queremos reformas. O sea, ese es el punto y que no va a solucionar todo, pero es un punto trascendental, ¿sí? Y por supuesto, yo estoy de acuerdo en que las elecciones anteriores no han sido perfectas, pero la menos perfecta o la más imperfecta de todas fue la de 2019. Entonces, sí hay temas que hay que arreglar, o sea, tú lo dices bien, sí, pero el tema para mí más importante es arreglar ese sistema perverso de elección de diputados por listado. Y después de eso también podemos ver otros cambios, ¿verdad? Sí, hay que ver lo del financiamiento, lo de las multas, lo de la pauta. También está lo de la, bueno, ahorita no tengo todas las en la cabeza, pero esas son muy importantes, lo de la campaña anticipada, porque eso permite que los ciudadanos se puedan expresar, que podamos tener unas elecciones mucho más transparentes, con muchos más candidatos que van a estar hablando acerca de las situaciones. Y con un punto muy importante, en Guatemala hoy aproximadamente hay 2 millones de jóvenes entre 18 y 30 años que ya no se empadronaron a raíz de la decepción del 2016, 17, 18, 19. Entonces ya no se empadronaron después del auge que vimos en la plaza, o las plazas, porque no fue solo una, y ya no se empadronaron, ya no fueron a votar. Entonces necesitamos volver a conectar a las personas con sus representantes, volverlas a ser parte de este sistema electoral, y qué mejor forma de saber que vamos a poder votar diputados por nombre y apellido. Eso creo que es trascendental para lo que se está corriendo en juego y que es lo que deberíamos de empujar la ciudadanía. Lo otro lo van a hacer los diputados porque alguien en una cámara dijo esto, otra cámara dijo lo otro, pero a nosotros, los ciudadanos, lo que nos importa más es eso.
Licenciado Mac, bueno, recordar, ya lo mencionaba Mario, el proceso electoral 2019, realmente la poca certeza que vivimos en ese proceso fue realmente preocupante. Digamos, ¿cómo visualiza o qué escenarios ve usted en el proceso electoral 2023, pues de no cambiarse nada e ir con estas reglas del juego como están? Bueno, ya el escenario electoral o preelectoral realmente ya se ve muy cargado. Realmente tenemos una sociedad muy compleja, muy dividida, con un montón de procesos que obviamente están en puerta, que se han ido desarrollando en los últimos años. Entonces, yo creo que independientemente de si hay reforma o no, las elecciones de 2023 van a ser muy complejas. Ya hay un escenario muy cargado. Yo no estoy tan seguro realmente yo estoy de acuerdo con José Carlos de que esa reforma es importante. Sin embargo, si vemos hacia atrás, esa es una de las pocas cosas, digamos, que jamás se ha tocado. Y no creo que haya una conciencia por parte de los diputados de cambiar ese elemento. Entonces, concuerdo realmente que es una reforma importante, pero no es suficiente. Así que yo creo que el escenario para el 2023 sigue siendo cardíaco, sigue siendo de pronóstico reservado. Ya entrando a la fase final, Isabela, ¿ustedes se plantean, aparte de esta manifestación que hicieron hoy a las afueras del Congreso, se plantean seguir haciendo este tipo de actividades o se plantean pues hacer otro tipo de estrategia, no sé, para lograr que los diputados entren a conocer estas reformas? Pues sí, este solo es uno de los tantos pasos que tenemos preparados para esto, y todo empieza con esta campaña que la nombramos Movámonos, para que den la cara a los diputados. Y bueno, la verdad ya hemos tenido diálogos con esta comisión, en especial el año pasado a finales, donde se esperaba que ya se diera el dictamen, pero como sabemos no fue así. Y así que sí, se vienen otras campañas de activismo para poder hacer este cambio. Licenciado Ortega, bueno, si se empieza, ¿verdad?, a mencionar el tema ya de la reforma dentro de la comisión electoral, que como les decía, bueno, ya viene moviéndose desde hace algún tiempo, impulsada por algunos diputados, ¿cómo evitar que cuando se inicie pues esa reforma o esos cambios que se quieren hacer realmente pues pierda su fin y responda a ciertos intereses que pues suele pasar, ¿verdad?, a veces con ciertos temas dentro del Congreso de la República? Sí. Bueno, yo creo que aparte del asunto es que nosotros los ciudadanos sigamos vigilantes del proceso. O sea, nosotros tenemos algunas cosas claras como ciudadanos, ciudadanía que está esperando la participación, que quiere verse representada, pero además de eso, que quiere participar no solamente votando, sino que siendo electo en diferentes lugares. Entonces, toda esta situación pues debe cambiar y nosotros debemos ser vigilantes del proceso tanto en la comisión como posteriormente en el Congreso, exigiendo lo que hay que exigir. ¿Sí? Los diputados solo se mueven cuando hay una exigencia importante, cuando el incentivo cae de que vean que realmente la ciudadanía está esperando algo. Y yo voy a poner un ejemplo, la reforma al transfugismo, una reforma muy mal hecha, por cierto, pésimamente hecha, fue un clamor de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Entonces, igualmente, nosotros tenemos que clamar y seguir exigiendo porque los cambios se den. O sea, tú, no sé si Mario o tú lo decían, o sea, nos enfrentamos en 2019 a una incertidumbre en varios aspectos, y una parte de la ley, pero también hay que exigirle al Tribunal Supremo Electoral que haya situaciones que sean claras. Una es justamente que las resoluciones no sean arbitrarias y que no haya, o sea, estamos viendo a algunos que están en campaña y ni se les menciona como parte de las advertencias, y a otros tienen 5, 6, 7 advertencias ya acumuladas. Entonces, esa clase de cosas no se valen, ¿sí? No se valen, y tenemos que ser vigilantes del proceso. El sistema de cómputo de la vez pasada, las actas, tanto las físicas como las actas electrónicas,
fueron un desastre y son cosas que no están en ley necesariamente, pero que nosotros debemos de ser vigilantes de que el proceso se dé adecuadamente, que no se gasten el dinero en viajes al exterior diciendo que se está promoviendo el voto en el extranjero cuando votaron 1.500 personas la vez pasada, pero que se deje sin máquinas o sea, se deje sin escáneres a los centros de votación, sin un buen sistema de cómputo. O sea, esa clase de cosas son las que nosotros tenemos que estar vigilantes. Nos enfrentamos, sí, a un 2023, a unas elecciones que ya tienen una problemática encima, y por eso es que nosotros como ciudadanía debemos ser los mayores vigilantes del proceso. Ya para finalizar, Luis Mac, digamos, si uno revisa los procesos electorales de este siglo XXI, digamos la primera elección que tuvimos en el 2003 y contando para acá, todas las elecciones han tenido sus momentos de tensión en donde ha tenido que entrar a dirimir y a hacer la válvula de escape la Corte de Constitucionalidad, y todo ha llegado a un punto tan álgido que, digamos, ya no alcanza el tiempo para discutir entre los candidatos los temas realmente de fondo, sino que todos estamos inmersos a ver qué decide la Corte en torno a X o Y candidatura. Y lo hemos visto en todos los procesos, con el tema Sandra Torres, con el tema Suri Ríos, con el tema cuando Tel Maldano intentó participar. O sea, hemos vivido momentos muy álgidos. En este 2023, ¿usted cree que como está la LEP abona a que vivamos esos momentos álgidos? A que, digamos, una vez más, y sin caer en el cliché de los políticos, de la judicialización de la política y politización de la justicia. Yo creo que indudablemente sí, independientemente, digamos, de la ley. Yo creo que sí, la ley favorece realmente estos aspectos, pero el contexto político y social que vivimos lo va a favorecer aún más. Remitámonos, digamos, a lo que ha estado ocurriendo en Guatemala en los últimos meses, que es básicamente el uso del sistema judicial y de los instrumentos institucionales y legales para favorecer ciertos aspectos. Vamos atrás, digamos, en lo último que acaba de ocurrir, la detención del periodista Zamora, realmente la elección amañada de la Universidad de San Carlos, atrás, digamos, la elección cargada también y amañada de la fiscal general. Entonces podemos ir encontrando muchos elementos en los cuales se ve claramente una lógica de cooptación y de retroceso democrático, y lo más probable es que esto es como la preparación, la antesala de lo que va a ocurrir en el 2023. Entonces, independientemente de si hay reforma o no reforma de la ley, tenemos ese contexto negativo, tenemos ese contexto en donde la institucionalidad y el sistema político guatemalteco está sufriendo realmente un embate justamente por el manejo interesado realmente de los instrumentos y de los procesos legales. Entonces, independientemente, insisto, de esto, yo creo que el 2023 va a ser una repetición de lo que has dicho, Mari, pero con mucho más propiedad y con mucha más interés. Algunos están planteando, obviamente, que nos vamos a parecer mucho a lo que ocurrió en Nicaragua en el último proceso electoral, probablemente descalificación de candidatos por la vía legal, como ya ocurrió en el 2019, pero ahora, digamos, con mayor propiedad. Así que el 2023 sigue, como te digo, planteándose con una perspectiva bastante compleja y preocupante. Bueno, pues muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Seguramente vamos a volver a contactarlos con todo el tema electoral para su oportuno análisis. Gracias, feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Adiós. Bueno, Marinés, falta muy poco para la convocatoria de elecciones. Tendrá que ser antes del... yo creería que lo van a hacer antes del 14 de enero, totalmente, ¿verdad? Sí. Será entre la primera y segunda semana de enero, tiene que ser la convocatoria a elecciones generales 2023. Y yo creo que al final, como decía José Carlos Ortega, la ciudadanía somos los garantes de esto.
¿verdad? En la medida que los ciudadanos no nos empapemos, no nos involucremos, no nos informemos, somos los garantes de que las cosas se lleven a buen término. Así es, María. Sobre todo que exijamos también si estamos a tiempo de hacer algo por ese proceso electoral, porque realmente si vamos a un proceso electoral similar al de 2019 con las reglas de 2019, pues es difícil y preocupante realmente lo que nos estamos enfrentando, sin duda alguna. Así que ojalá sea un cambio. Claro, bueno, y claro, tampoco con esto queremos ser pesimistas de que va a ser un... No, pero digamos, sí creo yo que estamos a tiempo de corregir lo que no funcionó y enderezar aquello que sobre todo dé certeza y tranquilidad, porque no falta el candidato que sale a decir que votaron los muertos, de que hubo fraude, de que no sé qué. Entonces, para evitar a estos charlatanes, porque hay charlatanes en todas las elecciones. Totalmente. Entonces, mejor darle certeza al tema electoral. Nosotros nos vamos, tengan una excelente noche.